Estudiamos las funciones polinómicas. Para el temario de matemáticas de cuarto de ESO, funciones. Las funciones cuya expresión es del tipo f de x igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x más todos los que queráis hasta a sub n por x elevado a n, se llaman funciones polinómicas con todos los valores de n pertenecientes a todos los números, ¿vale? Y con los coeficientes a sub 0, a sub 1, así hasta a sub n, pertenecientes a todos los números reales. Son funciones continuas, eso es muy importante, y su dominio de la función es todo R. En este vídeo vamos a distinguirlas por tres tipos. Las lineales, que son de primer grado, las cuadráticas, que son de segundo grado, y las de mayor de segundo grado. Vamos a ver. Las funciones lineales son funciones polinómicas de primer grado, es decir, son del tipo f de x igual a sub x más b, siempre que a y b pertenezcan a todos los números reales. Su gráfica es una recta, como podéis ver aquí, y sus términos, a es la pendiente de la recta, que lo recordaréis del tema de geometría analítica, siempre que a sea mayor que 0, la función es, a menor que 0, la función es decreciente. Si a es mayor que 0, la función es creciente. En este caso, la primera que tenéis aquí, a es mayor que 0, por lo que es creciente. Y esta segunda, a es menor que 0, por lo que es decreciente. La pendiente de la primera es creciente, la segunda es decreciente y también puede ocurrir que a sea igual a 0 y por tanto la función es constante. En este caso nos encontraremos, si esto es el eje X y este es el eje Y, una función que es constante. El término b o coeficiente b es el término independiente del polinomio y es la ordenada en el origen que, si nos fijamos en esta función que es creciente, la primera, este valor es el 0, 1 y la b en este caso vale 1. Esta primera función que os he dibujado es f de x es igual a 2x más 1, pues el término independiente, el 1, es el valor de b y es la ordenada en el origen. Entonces, de esta que os he dibujado, a es igual a 2, b es igual a 1 y la función es creciente ya que a es mayor que 0. Si estudiamos la segunda función, diremos que el tipo f de x es igual a menos x menos 1, esa es la función que tenéis representada, y diremos que a es menor que 0, por lo que la función es decreciente y b es igual a menos 1. Si os fijáis en este punto, sería 0 menos 1. Repasamos. ¿Qué vamos a estudiar de las funciones lineales? En primer lugar, veremos que sean de primer grado, veremos la pendiente, que es el coeficiente a, si es menor que 0 decreciente, si es mayor que 0 será creciente y si a es igual a 0 será constante. Luego nos vamos a fijar en b, que es la ordenada en el origen y es el valor que toma la y o la función en el x igual a 0, es decir, en el eje Y. Por último, vamos a hablar del caso en el que b sea igual a 0. En este caso, la función f de x es del tipo
a x, porque b es 0, y se le llama función de proporcionalidad directa, ya que cualquier valor de y entre x siempre nos va a dar la misma proporción. Esta función, si este es el eje x y este es el eje y, pasa por el origen de coordenadas. Hablamos ahora de las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son funciones polinómicas de segundo grado, es decir, de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, siempre que a, b y c pertenezcan a todo R y A sea distinto de 0. Presenta las siguientes características. En primer lugar, diremos que es una parábola. Como veis aquí en esta gráfica que tenéis a la izquierda, es una parábola. Después vamos a hablar de su término A, porque si su término A es mayor que 0, las ramas de la parábola se abren hacia arriba. La función es decreciente al principio y luego creciente. Podemos decir que aproximadamente sería así. Si A es menor que 0, es del tipo así. La que tenéis a la izquierda es una parábola que A es positiva y por tanto es del primer tipo. Después vamos a hablar del vértice. El vértice es el punto, en este caso es C, el mínimo absoluto o mínimo relativo, porque solamente tenemos uno, y en el caso de que la parábola fuese así, sería un máximo y este sería su vértice. Bueno, pues el vértice de la parábola está en el punto. El vértice lo escribimos como menos b partido de 2a para el valor de x y el valor de la función que me da menos b partido de 2a, es decir, este es el valor de x y este es el valor de y. Fijaos que en el ejemplo que os pongo, la x es igual a 1 y la y es igual, como estoy diciendo, a menos 4. Por tanto, el punto C vale 1 menos 4. La x vale 1, la y vale menos 4. Con respecto a la simetría de esta función, las funciones cuadráticas tienen una simetría par. Y esta simetría está en la recta x igual a 1. Lo sabemos porque es a través del vértice por donde pasa el eje. Si no hubiéramos sacado el vértice, esta recta, habréis hecho que x igual a menos b partido de 2a y habría salido que x es igual a 1. Este es el eje. A continuación hablamos de los puntos de corte. En este caso, estos puntos de corte vamos a ver con respecto al eje Y y con respecto al eje X. En el eje X tengo el punto A, el punto B y en el eje Y tengo el punto que le voy a llamar D. Para obtener el punto D, lo único que tengo que hacer es darle a la X el valor de 0. Por tanto, sustituiré la función x igual a 0 y el valor que me dé de la función, este es el punto de corte con el eje Y. En el caso del eje X, igualaremos nuestra función a 0 y los valores que nos dé serán los puntos de corte con el eje X, en este caso el A y el B. Pero una cosa importante deciros, si nos da dos raíces, es decir, dos soluciones, significa que tiene dos puntos de corte, aquí y aquí. Si nos da una única raíz, significa que mi parábola está apoyada en el eje X. Estas son dos soluciones. Esto es una solución. Y si no me da ninguna solución, es que mi parábola no corta al eje X en ninguno de sus puntos. Este es un ejemplo de una de A mayor que 0 y esta es uno de A menor que 0. Hablamos ahora del signo de la función. El signo de la función, si ya sabéis aproximadamente cómo es vuestra función cuadrática, ya sabéis con las ramas hacia arriba, sabréis que es positiva aquí, negativa aquí y positiva aquí. Si no lo supiésemos, podríamos hacer una línea en la que pongamos los puntos de corte,
menos infinito, más infinito, y pondríamos el punto A y el punto B. Podríamos coger un valor de aquí, un valor de aquí, un valor de aquí, y saber que aquí la función es positiva, aquí negativa y aquí positiva. Pero las cuadráticas eso no hace falta, porque ya sabemos que sus ramas son hacia arriba, y con los puntos de corte que ya hemos obtenido, sabremos que es positiva, positiva aquí, y negativa aquí. Pero tenemos que decirlo. Diremos, por tanto, que es positiva desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 3 a más infinito. Y negativa será desde menos 1 hasta 3. También hablamos de la monotonía. En este año, en cuarto de ESO, la monotonía la veremos porque ya iremos representando una función cuadrática. Decrece aquí, crece aquí. Por tanto, diremos que crece desde menos infinito hasta el valor del vértice, hasta 1, y decrece desde 1 a más infinito. También podríamos decir que tiene un mínimo donde está el vértice en el 1, menos 4. Una vez que tenemos todas las características definidas, es importante que hagáis un párrafo resumen que responda al estudio que habéis hecho, hablando de qué función es, qué dominio tiene, qué puntos de corte, cuál es su vértice, cuál es la simetría al tipo, que es continuo en todo su dominio, el signo de la función, la monotonía, y por tanto aquí no hay que hablar nada de asíntotas porque no existen. Hagamos un ejemplo completo. En primer lugar, vamos a definirla. La definición sería que es una función polinómica y como es de segundo grado, es cuadrática. Vamos a coger sus valores. Como esta función es igual a x cuadrado menos 2x menos 3, cogemos sus coeficientes. A es igual a 1, B es igual a menos 2 y C es igual a menos 3. En este caso, al ser cuadrática, ya sabéis que es una parábola y, por tanto, como A es positivo, sus ramas van hacia arriba. En segundo lugar, vamos a hablar del dominio de la función. Ya sabéis que por ser polinómica es todo R. Después vamos a hablar de los puntos de corte. Los puntos de corte serán con el eje y con el eje X. En el caso del eje Y, X será igual a 0 y cuando lo sustituyamos en la función quedará 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3, por lo que f de 0 es igual a menos 3. En este caso vamos a decir que nuestro punto de corte le vamos a llamar D, y después explico por qué, será el 0 menos 3. Vamos a ir haciendo un esquemita que en otras ocasiones, en los exámenes además y en los ejercicios que hagáis no tendréis GeoGebra. Entonces vais a ir haciendo un esquema de una función en la que el punto que iréis poniendo, que vayáis encontrando, los vais a ir escribiendo. Este es el punto D y es el 0 menos 3. El punto de corte con el eje X, ya sabéis que la Y es igual a 0. Por lo tanto, mi función la voy a igualar a 0. En este caso salen dos valores, x1 que es igual a menos 3 y x2 que es igual a 3. Perdona, este no es x1, este es menos 1. Estos dos puntos que hemos obtenido le vamos a llamar el punto A, que sería el menos 1, 0, y el punto B, que es 3, 0. Nos venimos a nuestra función, le llamamos A, menos 1, 0, y al B le llamamos 3 y 0. Os recuerdo que si nos hubiera salido dos puntos como en esta ocasión, tenemos dos valores, dos raíces, tenemos dos puntos de corte con el eje X. Si hubiera salido 1, la parábola estaría apoyada en el eje X. Y si no nos hubiese salido ninguna raíz, es que la parábola no corta al eje X.
Una vez que hemos visto los puntos de corte, ya somos capaces de averiguar el signo de la función. El signo de la función sería, una vez que lo sé, podremos decir que en esta parte de aquí es positiva, en esta parte es negativa y en esta parte es positiva. ¿Dónde está el cambio de positiva a negativa? Está en los puntos de corte con el eje X. Y por tanto diremos que mi función es negativa, lo podemos aquí explicar aquí, negativa si va desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 3 a más infinito. Y es positiva desde menos 1 hasta 3. Ya sé el signo de la función. Ahora vamos a hablar del vértice. El vértice, ya os he dicho antes, que es para el valor x menos b partido de 2a y para el valor de y es el valor de la función una vez que sabemos menos b partido de 2a. En este caso, menos b partido de 2a sería, esto es menos 2, la b, por lo que queda 2 partido de 2 por 1, que es igual a 2 entre 2, 1. El punto es el 1 en la x y en la función cogeríamos ese valor de 1 y lo sustituimos en el valor de la x, por lo que quedaría 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3, nos sale el vértice en menos 4. El valor del vértice, que es este valor que tenemos aquí, le hemos llamado c y es el 1 menos 4. ¿Para qué me sirve el vértice? El vértice me sirve para saber que hay un mínimo en esta función cuadrática. Y además, a través del vértice, el vértice hace que mi función, para ahora cuando hable de la monotonía, podré saber que mi función decrece hasta el vértice y crece desde el vértice. Por tanto, mi función decrece de menos infinito a x igual a 1 y crece de x igual a 1 a más infinito. Con esto también soy capaz de saber que mi vértice es un mínimo. Por tanto, diré que tengo un mínimo. ¿En qué punto? En el 1 menos 4. Por último, para este ejercicio, podemos hablar de la simetría, que gracias a conocer la monotonía, el vértice y el signo de la función, ya sabremos que es una simetría par que tiene su eje en x igual a 1. Una vez que he terminado de obtener todos los valores y de estudiarlo, puedo hacer un párrafo en el que explique todo lo que he obtenido, diciendo que es una función polinómica, cuadrática, que tiene sus ramas hacia arriba, que el dominio es todo R, sus puntos de corte son tal y tal, que el signo de la función es este, que el vértice se encuentra en este sitio, que la monotonía va desde aquí hasta aquí decreciente, desde este punto hasta este punto creciente, que tiene un mínimo en este punto, su simetría es par con respecto al eje x igual a 1. Con respecto a las asíntotas, como no existen asíntotas en las funciones polinómicas,